Sí, René viene de una investigación de hace como 3 años, de la cual resulta yo hace 11 años que trabajo en un grupo de teatro como vestuarista y hace 3 años se decidió hacer micros y hacer una convocatoria para directores nuevos y todo. Y me presenté con una obra primero y después, que estuvo buenísimo hacerlo, entonces después me animé después quería, en el segundo llamado, quería basarme en la estética. Entonces estuve averiguando y llegué al camuflaje. Quería hacer algo con el camuflaje. Y con él trabajamos ya, con Luis, habíamos trabajado en una obra de teatro, nos conocíamos y nos teníamos amigos de Facebook. Y yo me estaba basando en una película que él justo posteó. Y dije, él es el actor que va a trabajar conmigo. Fue como por ahí. La película se llama Hedwig y es muy visual, es muy estética. Y hablando con él, le empecé a contar el proyecto, que tenía ganas de que sea el camuflaje y de trabajar muy a fondo, porque yo me acababa de recibir de psicólogo social, entonces tenía ganas de investigar en el proceso también desde la psicología social, que no estuviera por fuera de eso, meternos al hueso, irnos como a temas profundos. El camuflaje nos daba mucho para trabajar la identidad de la persona y no sé qué, y hablando, nos pusimos a ensayar, vimos que funcionábamos y que queríamos más o menos lo mismo, y ahí salió René. René salió de 6 meses de ensayo para un micro de 18 minutos, en el cual hicimos el rincón del cuarto de costura. Por eso ahora nos fuimos al cuarto de costura entero. Proceso largo, intenso, profundo, nos fuimos al hueso, lloramos, nos reímos. Pasó mucho. Y René empezó como a cobrar vida desde un lugar muy inesperado, porque empezó esto de hacerlo desde la psicología social, nos hizo meternos muy en nuestros propios camuflajes y nuestra propia vida, y se empezó a mezclar y empezó como a cobrar una verdad muy contundente. Nos presentamos, estuvo buenísimo todo, y decidimos, nos pasó que como que no estaba terminado el proceso, como que había que seguirlo, pero no era en el teatro. Y justo salió llamado de acá y dijimos, vamos a presentarnos a un museo con una instalación performática a ver qué pasa. Cosas nuevas, estábamos en procesos nuevos y fue como, bueno, cambiemos. Y fue como abrir una puerta, porque agrandó la investigación, la continuó, algo que nosotros pensamos que con Menta y el micro se iba a quedar ahí. En realidad vimos que tenía un potencial y que nosotros, hace tiempo que él hace performance y yo desde el vestuario, tratamos de trabajar la política, en el sentido de él poner el cuerpo desde la política, como que buscarle algo que decir en todo este mundo divino que vivimos. Y vimos que agrandarlo nos daba eso, una oportunidad mucho más grande de poder seguir. Y en el sentido de agrandar el proceso, en que más allá de que cambiamos ya de lugar físico y de cómo es, porque de pasar a un teatro muy dirigido y sin poder salir del texto, ni del ambiente, ni de nada, a pasar a una performance libre con una instalación más grande, como que
potenció el sentir del personaje. El personaje empezó a cobrar otra vida y nos mostró que puede llegar a ser un proceso sin terminar, que después de acá ya vimos que podía llegar a hacer otras cosas. Entonces fue como abrió la puerta de la continuidad. Nosotros, en este grupo de que yo vengo trabajando hace 11 años, que se llama Reversión, el creador es etólogo y a la vez director de teatro. Entonces él creó el etodrama, que es lo que venimos trabajando hace 11 años. Es una manera de trabajar el teatro como muy de la verdad, y es muy intenso de proceso y de búsqueda, y como que estamos nosotros más o menos acostumbrados a eso. Entonces cuando empezamos a trabajar juntos, que decidimos trabajar desde esa modalidad, en realidad empezamos con ensayos, desde la nada. En realidad desde la nada no, desde una consigna de invisibilidad, para lo que nosotros era la invisibilidad. Entonces, para los primeros ensayos, yo le hice la máscara, que fue lo primero que empezamos a trabajar, el sacar el rostro. Y yo le daba consignas de trabajo, cosa de que él en el ensayo me hiciera una muestra. Él tenía que, por ejemplo, René salió con una amiga al parque. ¿Y qué le pasó a René? Entonces él tenía que traer un texto y hacer algo, actuar. Eso fue como el primer mes, que fueron de distintas consignas. Entonces yo dirigía esas consignas de lejos, en realidad, o sea, yo como que le mandaba deberes. Él me daba devolución, yo sacaba apuntes de todo lo que veía y de lo que él hacía, y en ese mes y medio lo que logramos fue un texto. Que el texto lo escribí yo en base a lo que él me presentaba en los ensayos. Entonces, ahí nos dimos cuenta que salió un texto que no era ni de él ni de mío, pero era de los dos, y se notaba la vida de los dos. Que lo que él me mostraba en los ensayos, que salía de él, al yo apuntarlos y pasarlo por mí y tomar partecitas, terminó siendo un texto que realmente no es ni de él ni mío, porque no hay nada autobiográfico, pero de los cuales cualquiera de los dos nos identificamos plenamente, porque hay partes de... Bueno, yo coso desde que tengo 17 años, o sea, ya coso más de lo que no cosí en mi vida, entonces... que sea un cuarto de costura, que haya empezado por ahí, llevó a identificarme ya desde ese lugar, y a él desde el lugar performático, de empezar a ver cómo empezaba a ser real y cómo yo tenía que darme cuenta a través de una máscara lo que le estaba pasando al actor para poder cuidarlo, porque no lo veo. Entonces empezó a haber un diálogo entre nosotros que empezó a ser como un poco más allá del diálogo común que tenemos, porque yo tenía que empezar a realmente poder descifrar su lenguaje corporal, porque no le veía la cara realmente. Si él estaba sufriendo y estaba llorando por lo que estaba pasando, yo no me enteraba. Que parte del proceso es poder llorar, pero también parte del proceso es poder cuidar al otro y si está sufriendo, parar o ver cómo. Entonces tuve que empezar a darme cuenta cómo él me transmitía desde su cuerpo las cosas. Entonces ahí empezamos a buscar una verdad que empezó a salir sola. Y algo anecdótico, yo tengo 2 perros, mis perros estaban en el ensayo. Cuando René vivía, de verdad, mis perros no podían dejar de ladrarle. Y cuando era Luis y no era René,
cuando no estaba la verdad ahí, los perros seguían durmiendo y no pasaba nada. Entonces hubo como, como una ayuda externa energética rara, porque de animales, pero bueno, de uno que los conoce y él lo quieren, y que nos terminó mostrando también una verdad, ¿no? De que íbamos con un proceso bien intenso, que estaban saliendo cosas interesantes, que el proceso estético estaba muy presente, cada vez cobrando más, porque a medida que seguíamos ensayando, por más que era un rincón, empezaba a crecer porque empezaban a aparecer las paredes, el piso. Todo en esos 6 meses fue apareciendo de a poco. Entonces como que también empezábamos a ver todo como mucho más real, ¿no? O sea, como... Y cada vez más metidos y cada vez más al hueso y las consignas. Por ejemplo, René, a diferencia de acá, que todo pasaba en el rincón y arriba de la banqueta. Y no podía tocar el piso. El piso era como lava. Entonces, todos los 18 minutos del micro pasaban arriba de la banqueta. Entonces, una de las maneras, desde lo físico, que encontramos para poder lograr esa estática que necesitaba el personaje, un mes estuvo atado a la banqueta, atado real, con las mismas telas que íbamos a hacer el cuadrillé. Entonces ya empezaba a ver como esa manera de trabajar y poner el cuerpo, ¿no? De que no solo realmente el actor, en este caso él que es actor pero es performance, hay como una mezcla que ayuda también a que entiende su cuerpo desde otro lugar, acostumbrar al cuerpo, no solo a la mente, porque hay un trabajo mental que vos podés hacer, pero tu cuerpo puede que no resista media hora sentado quieto. Y fue muy bueno porque vimos cómo la primera vez le costó un montón. La última vez que lo hicimos, si yo no lo sacaba, él se quedaba horas más atado o pedía más, o tipo, atame más. Porque no era solo atado, sino que era atado en poses muy raras para que incorpore algunas en el personaje, para que no sea sentado en la banqueta, sino que realmente su banqueta pueda ser el mundo. Y él subió, bajó, nunca tocó el piso. Logramos que realmente incorporara la banqueta y fuera parte de él. Y como que el proceso fue como muy por ahí de buscar la psiquis del personaje. Todo también, nosotros somos dos que leemos y tratamos de información. Entonces, en todo el proceso, mi coordinadora del último año, quedé como un poco en relación, y mi psicóloga es investigadora también, entonces con ellas les contaba en el proceso que íbamos, como no tutoría, pero había como un acompañamiento, entonces nos daban cosas para leer, entonces como que también nos apoyamos mucho en la teoría. Y lo que hicimos fue jugar con la teoría real. Fue, bueno, esto nos está pasando a nosotros, leemos esto y pasa esto, bueno, ¿qué nos pasa en esto? Y cómo lo podemos jugar y ver las cosas que salen inconscientes y las cosas que salen conscientes y jugarlas. Entonces fue como lograr meternos en la psiquis de René. René vive, logramos que Luis se ponga la máscara y Luis no existe. Y realmente vive René. Y es increíble porque ahora que estamos haciendo las performances, estamos viendo como, más allá de Menta, que era como muy cerradito, estamos viendo una evolución. René nos está mostrando muchas cosas nuevas. Lo nuevo que salió acá, por ejemplo, que ya lo vimos, fue la parte erótica.
no tenía, René no habíamos encontrado cómo era la manera de que René se erotizaba o encontraba un placer o más allá de de encontrar el placer en lo torturado que es, porque en realidad no escapamos de ese lugar y nos centramos mucho en Menta, en ese lugar. Al cambiar de color de cuadrillé, hizo que esa oscuridad también saliera y se hizo todo menos oscuro y eso logró que René se liberara de ese pasado. Menta hablamos mucho, pensamos René, después de los ensayos, que René es víctima de violencia de género, su papá le pegaba a la mamá y a él, la madre era costurera, entonces por eso esta obsesión con la costura y con las máquinas. Él era donde se refugiaba de chico para que el padre no lo encontrara supuestamente disfrazándose, pero él tenía como... tiene nuestra edad, que eso es muy importante, tiene 40 años más o menos, entonces estamos pensando desde una época donde las cuestiones de género eran muy tapadas. Entonces, la violencia que a él le ejercían, su padre particularmente, era por querer ser mujer como la madre. Entonces, había ese refugio en la madre y a la vez esa cosa de complicidad, porque la madre se refugiaba en la máquina para coser, para zafar del padre, y a la vez él se escondía en la máquina para zafar del padre también, y era como la única conexión que tenía con la madre. La madre era la que le enseñó a coser, la que le dejó ser un poco más él. Y sus padres murieron. Entonces, en ese momento que sus padres murieron, él se pudo liberar, pero a la vez no. Entonces se creó este mundo de camuflado, de su mundo virtual, no virtual porque es real, pero de ese mundo fantasioso que siempre se refugió. Al quedar solo, lo que pudo hacer fue sacarlo para afuera, pero ya había sufrido tantas cosas que no pudo sacarlo normal, no pudo. Entonces para protegerse de la afuera y de todo lo externo, se creó este mundo. Entonces lo que nosotros jugamos para venir al subte, desde el personaje, porque tuvimos un proceso previo a venir acá, de no ensayos porque no iba a ser una performance guiada, pero sí como de entender cuál era el camino a llegar acá, desde el personaje. Y fue, bueno, mostrar un poco más su mundo, porque se agrandó el rincón y se transformó en el cuarto entero, y a la vez cómo él resiste la afuera y con la mirada de los otros, porque en el micro, al ser algo teatral y cerradito, el personaje estaba seguro en su rincón, nadie lo iba a molestar, nadie nada. Acá ya tenemos una interacción mínima, porque no hay mucha, pero hay. Entonces ya esa mirada para el personaje ya es un montón. Y lo están viendo en su mundo. Él está mostrando su mundo, su cuarto, su psiquis, sus sentires, todo. Entonces, más allá del tamaño y de que todo, fue como buscar en el personaje cuál es la verdad de estar acá. Y bueno, y por lo que vamos viendo es porque tenía mucho para hablar todavía.